moltes gràcies a l'organització per haver-nos donat l'oportunitat de fer aquesta xerrada. És la meva primera xerrada de divulgació, espero que us disfruteu. I abans de començar la xerrada, m'agradaria dir que jo no parlo valencià, soc de Villarrobledo, de Albacete, i no és la meva especialitat. Així que la xerrada la vaig a fer en castellà. Sí que les diapositives estan preparades en valencià, però per a que vos entereu bé, preferís fer-la en castellà. Voy a hablar sobre corrientes marinas, partículas y alguna historia en el Mediterráneo. El índice que seguiré a lo largo de la charla, comenzaré haciendo una pequeña motivación de por qué estudiar el océano, presentando los principales datos en el mar Mediterráneo, cuáles son los datos, cuáles son las ecuaciones para inferir estas ecuaciones, y el bloque principal será la perspectiva lagrangiana, que es lo que yo hago, que consistirá en el movimiento de partículas, ya lo explicaré. Y por último, pues haré varias aplicaciones reales que sí que he estado trabajando en ellas en estos últimos años. Pues el mar Mediterráneo, si lo miramos desde una montaña o desde una playa, se ve una superficie bastante tranquila, pocas olas, pero en realidad no estamos viendo lo más importante o quizá lo que a nosotros nos afecte más, que son estos pequeños caminos que son las corrientes, que no son para nada un detalle secundario, sino que son un sistema de circulación marina que transporta calor, nutrientes, especies e incluso información acerca del clima. Además, el mar Mediterráneo es un mar pequeño comparado con otros como el Atlántico o el Índico. Es un mar pequeño rodeado de playas muy pobladas, con un montón de pesca y muchas especies sensibles a estos cambios de corriente. Además, en un momento de cambio climático como el que vivimos, el ver los cambios en la temperatura, en la salinidad, en el nivel del mar, es muy importante para estudiar estos cambios que se producen de las corrientes. Estos cambios pueden producir cambios en el clima, llegada de nuevas especies, como ocurrió el año pasado. No sé si lo sabíais, pero el año pasado entró una nueva especie al Mediterráneo llamada dragón azul. Es una especie muy pequeñita, de color azul, bastante peligrosa. Yo, de hecho, si la veis, no recomendaría tocarla. Y bueno, el primer problema con el que nos topamos es que pues, no todo el mar se mezcla de la misma manera, sino que existen remolinos que se mezcla todo el agua, se acumula todo el agua, existen frentes que separan regiones muy largas, existen corrientes muy grandes como las que podemos ver desde Francia a incluso Barcelona. Pero en esta charla yo no quiero decir, pues mira, tengo un mapa de corrientes y aquí hay una corriente muy grande que pasa por toda la costa de África. No, yo quiero responder a preguntas mucho más concretas, como por ejemplo, si una especie nueva como lo que pasó el año pasado se encuentra, no sé, en este punto de aquí, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a las costas de nuestra Mediterráneo? ¿O cuánto tiempo va a tardar? O por ejemplo, justamente lo contrario, hacia atrás en el tiempo. Si por ejemplo una persona tristemente fallece en ese punto del Mediterráneo, ¿de dónde viene? ¿O qué área puedo proteger para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, pues son estas las preguntas que me pongo a responder en esta charla, además de entender un poco mejor cómo funcionan las corrientes en el Mediterráneo y hacer ver que es muy importante el cuidado de los ríos del mar. Como he comentado, el mar Mediterráneo es un mar semicerrado, ¿vale? Solo está conectado por el Atlántico, por el estrecho de Gibraltar, aunque en el este también tenemos pequeñas entradas, como puede ser el canal de Suez. ¿Y por qué es interesante? Bueno, pues estudiarlo es interesante porque es como un océano en miniatura. Existen dinámicas muy complejas, cambios de temperatura y de salinidad muy grandes, y por tanto también en estos transportes de estas partículas que vamos a hablar hoy. De hecho, en la investigación se conoce como un laboratorio natural, porque existen muchas especies y los cambios son muy grandes. Además, es un mar muy salino, con mucha salinidad, y en consecuencia de ello es un mar que evapora muchísima agua, muchísima. De hecho, si no estuviese el agua que entra por el Atlántico, hay estudios que dicen que bajaría más de 1 metro por año. Y consecuencia de ello es lo que pasó hace más de 6 millones de años, cuando el estrecho de
Gibraltar no estaba abierto, sino que estaba cerrado, y por tanto el mar Mediterráneo se dividió en dos zonas bastante más pequeñas de lo que conocemos ahora. Esto se conoce como la Bessicignan. Y posteriormente, cuando una de las teorías es que se abrió el canal de Suez, de hecho todavía hay gente investigando en este mismo estrecho de Gibraltar, en las paredes, más para abajo en profundidad, hay rastros de este agua entrando a presión hacia el mar Mediterráneo para poder llegarlo otra vez. Entonces, tres variables importantes para descubrir estos cambios en la corriente son... Toca el HDMI. No, ya está. Son temperatura, salinidad y nivel del mar, ¿vale? Como he comentado, el mar Mediterráneo es un mar muy salino. Tenemos, si os fijáis, por aquí, que es agua del Atlántico, que es mucho más baja que la que hay en el Mediterráneo central. Y al igual le pasa a la temperatura. El agua que entra por el Atlántico es agua mucho más fresquita que la que tenemos nosotros dentro del océano. De hecho, tristemente, el mar Mediterráneo ahora va a salir que por aquí no nos deshacemos del color rojo oscuro porque cada vez la temperatura está aumentando bastante. Y el nivel del mar. Esto es un vídeo que subió la NASA en 2022 del nivel medio del mar, cómo ha subido desde el 1993 hasta el 2022. Es decir, que esto es el nivel medio del planeta completo. El mar Mediterráneo, hay estudios que dicen que está bastante peor que el océano medio. Pero si os fijáis, desde 1993 a 2022 son más de 10 centímetros la subida que ha habido. Y el problema es que esta subida no es lineal. Esta subida es incluso, hay estudios que ya asimilan a esta forma parabólica de la subida del nivel del mar. Entonces, ¿qué se estudia? ¿De qué voy a hablar yo en esta charla? Bueno, pues las matemáticas nos pueden ayudar principalmente. Yo lo que hago es dinámica de la energía, que consiste en el transporte de partículas en el Mediterráneo. Cuando ya hable de esto, lo que nos tenemos que imaginar es que nosotros ponemos un objeto, ¿vale?, dentro del Mediterráneo, en un punto donde nosotros queramos, y lo dejamos afectar con las corrientes. Con el viento, con el oleaje, con los procesos físicos que influyen en esas partículas, pero lo dejamos afectar. Una vez tengamos toda la trayectoria a lo largo del tiempo, podremos de una manera matemática estudiar probabilidades, tiempos, etc. Para construir este modelo de partículas necesito, evidentemente, los datos de corriente, los datos de viento, etc. Entonces también hay una rama de las matemáticas que, combinando observaciones de satélite, ecuaciones, métodos numéricos, etc., conseguimos reconstruir el estado del mar con las corrientes. Y estas ecuaciones es una teoría que en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Londres se estudia bastante, es la geostrofía. Es usando el nivel del mar, datos como temperatura, salinidad, se pueden inferir estas corrientes a gran escala. Entonces, inicialmente, ¿cómo se mueven las corrientes? ¿No? Básicamente, la idea inicial es, usando datos de temperatura, salinidad y nivel medio del mar, podemos cambiar la densidad del agua. O sea, sí, los cambios en la densidad, o sea, en la temperatura, en la salinidad y el nivel del mar, hacen que cambie la densidad del agua. Esta densidad del agua ejerce una presión y hace que cambie la presión del agua. Y es esta presión la que hace que se mueva inicialmente el movimiento del agua. Es decir, de agua que tenemos más cálida, o sea, sí, más caliente, menos salada, es decir, menos densa, lo que matemáticamente conocemos que pasa es que el agua se mueve en función o paralela al gradiente de presión. Es decir, va de la presión más alta a la presión más baja. ¿Qué ocurre? Que la Tierra no está quieta, la Tierra se mueve. Entonces, al moverse la Tierra, se crea un efecto que se llama efecto de Coriolis, que lo que hace es desviar este movimiento inicial. El movimiento inicial hemos dicho que va en paralelo a la línea de gradiente de presión, pero este efecto Coriolis lo que hace es desviarlo un poco en el sentido de la rotación de la Tierra. ¿Vale? Pues esto es inicialmente lo que nace en la geostrofía y lo que lleva al equilibrio geostrófico, ¿vale? Prometo que en la última ecuación no sé qué pasa. Pero es para que se entienda de dónde nacen las ecuaciones, la ecuación de la corriente. En ese caso, la U es la corriente del océano, ¿vale? En la variable zonal y la meridional, es decir, la del este y la del norte-sur. La F es el parámetro de Coriolis, el que hemos dicho que ejerce esa rotación de la Tierra. Y en el lado de la derecha de la igualdad lo que tenemos son los
presión. Hemos dicho que lo cambia la temperatura, salinidad, etc. Entonces este se conoce como el equilibrio geostrófico. La idea no es que se memorice la ecuación ni que se entiendan los símbolos, simplemente quiero que se entienda que es la presión del agua y la rotación de la Tierra la que inicialmente hacen cambiar las corrientes. Además, bueno, aquí, como podéis imaginar, hay un mundo enorme para predecir estas corrientes. No solo se usa esta ecuación, hay muchas más, pero el inicio y el equilibrio geostrófico sí que con estas dos variables lo podemos obtener. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que el nivel del mar también influye a estos cambios de corriente. ¿Por qué? Porque estas subidas y bajadas que crea el nivel del mar también afectan a la presión que está en el agua. Entonces, combinándolas con el gradiente de presión que veníamos hablando, la rotación de la Tierra, podemos estimar una gran parte de las corrientes superficiales. Esto lo hacemos pues, en los últimos 60-70 años por medio de satélites. Tenemos la opción de, por medio de satélites, calcular estas diferencias del nivel del mar, incluso variables como la temperatura y la salinidad, y cada vez pues, se trabaja más en reconstruir estas corrientes a mejor escala. De hecho, actualmente en la superficie sí que existen ya modelos que dan las corrientes a muy pocos metros, pero en profundidades más bajas todavía es un reto de investigación el poder calcular bien, estimar bien estas corrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando voy a estudiar un mapa de corriente, yo no tengo una flecha enorme que me dice dónde va la corriente por todos lados. Yo lo que hago es dividir el mapa en trozos muy pequeños. ¿Cómo de pequeños? Bueno, pues lo que el satélite nos dé, lo que el objeto con el que vamos a medir pueda, o lo que el coste computacional también nos deje. Entonces, en cada cuadradito de estos, yo voy a calcular todas las variables anteriores y voy a poder calcular una estimación de las corrientes geostróficas. Como he contado antes, en las dos direcciones. En la dirección U, que es la componente zonal, la que va de este a oeste, y la componente meridional, la U, la que va de norte a sur. Esto se hace para cada taja del Mediterráneo y también para cada capa de profundidad. Con estas dos variables, la corriente horizontal, la meridional y la zonal, se pueden estimar también las velocidades verticales. Es decir, en el mismo punto de malla, en el mismo cuadradito que estábamos hablando antes, yo puedo estimar mediante una ecuación si la corriente va hacia arriba o hacia abajo y con qué fuerza lo hace. Evidentemente, estos mapas son difíciles de estudiar, ¿vale? Pero esto es cuando una vez se estima o saco los datos, esto es lo que yo veo. ¿Vale? Yo veo un campo que el agua entra por aquí, sube para arriba, va por aquí, luego se va por la costa de África, sube para arriba. ¿Vale? Esto es complicado de estudiar, ¿vale? Y por eso vamos a recurrir a la dinámica lagrangiana, que es el estudio de estas partículas. Además, estos campos se pueden capturar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, dependiendo del trabajo que queramos hacer. Aquí vemos los campos del mes de julio de 2024, cómo pues, van cambiando, aparecen corrientes nuevas, aparecen remolinos nuevos. Sobre todo en esta zona del este hay una muchísima dinámica muy compleja, muchos remolinos. También, no sé si os habéis fijado en el primer vídeo, son muy característicos estos dos remolinos del mar laboral, ¿vale? Siempre está, el primero siempre está, el segundo aparece y desaparece, pero casi siempre está, e incluso hay un tercero que solo aparece en la parte de abajo, en un frente, que se hace cambiar la dinámica de las corrientes en todo el Mediterráneo occidental. Ese trocito solo hace mover toda la corriente del mar Mediterráneo occidental. Entonces, ¿quién produce todos estos datos? ¿O quién nos ayuda a producir todos estos datos? Bueno, pues en el mar Mediterráneo tenemos Copernicus, que es una agencia de la Unión Europea que ofrece datos de corrientes, temperatura, salinidad, nivel del mar, a cada hora, incluso cada 15 minutos creo que ya están disponibles. Ofrecen también velocidades verticales, ofrecen muchísimos datos en el mar Mediterráneo. Por otro lado está el SOFIP. El SOFIP es un sistema de observación y predicción del mar Mediterráneo occidental que se encuentra en las Islas Baleares y da muchísimos datos de glider, boyas, que ahora explicaré lo que son, satélites y además de datos de corriente, salinidad, etc. Y la nueva de la NASA incluye lo que
os sonará por esto de la Tierra y tal, pues los satélites que ellos usan para mirar la rotación de la Tierra, etcétera, también nos pueden ayudar a nosotros a reconstruir las corrientes oceánicas. Y la NOAA, entre muchas comillas, es como la NASA, pero en el océano. Ayuda, también dan muchos datos a nivel mundial de las corrientes, temperaturas, actividad, etcétera, a nivel global de todos los océanos. Entonces, en los últimos años sí que hay dos objetos que nos han ayudado mucho a medir estas corrientes, que son el glider y la bola. El glider es como un pequeño pez, ¿vale? Sin motor y sin nada, que lo que hace es cambiar su densidad. Y con esto lo que hace es bajar y subir. Él baja, sube. Y mientras baja y sube, lo que va haciendo es calcular las corrientes, calcular la velocidad, o sea, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la clorofila, todos los datos necesarios que se utilizan en investigación. En cambio, la huella es como si pusiésemos a un científico un poco loco en medio del mar, ¿vale? Sin motor y sin nada también, y va a medirnos las corrientes, pero solo en la superficie. También temperatura, salinidad, etc. Pero solo lo hace en la superficie. Bueno, pues el SOCIR, como he comentado antes, es uno de los mayores portadores de esto de boyas y gliders en el Mediterráneo occidental. Y en el proyecto donde yo estuve trabajando, para que os hagáis una idea de qué puede ser una boya, nosotros tuvimos la oportunidad de lanzar 6 boyas desde justamente aquí, desde la costa de Leño, ¿vale? Y fijaos que lanzándolas desde diferentes momentos del año, son todas en 2023, menos la de color azul. Fijaos los cambios que puede llegar a tener. Son todas lanzadas desde el mismo punto. La naranja, por ejemplo, que es en septiembre, sube para arriba, en cambio la azul, que es en marzo, baja para abajo. ¿Vale? Los cambios pueden ser brutales y esto me ayuda a mí a validar mis modelos, además de a construir y mejorar los modelos de corrientes. Y bueno, como os he comentado, esto no lleva tanto tiempo, ¿vale? La cantidad de datos que ha subido desde aproximadamente 1950 o así son brutales. La cantidad de datos que se ofrecen mediante satélite, mediante gliders, boyas, etc., se ha multiplicado exageradamente y por tanto las investigaciones en el océano evidentemente también se han multiplicado infinitamente desde aproximadamente 1950. Aún así, como os he comentado, estimar las corrientes a profundidades más bajas, sobre todo en los océanos, que son a océano abierto más grande, sigue siendo un reto de investigación actual. Entonces, hemos visto antes el mapa de corriente, como os habéis podido imaginar, no es nada fácil estudiarlo, y por ello vamos a usar la dinámica lagrangiana, ¿vale? Recuerdo que lo que yo hago es poner partículas en un sitio del océano. En este caso las he puesto aquí, ¿vale? Son 3 partículas que yo he puesto justamente en la entrada del canal de Suez, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una especie invasora que entra por el canal de Suez. Y vamos a ver, lo que hay debajo son las corrientes. Esto es desde 1992, ¿vale? Y las vamos a ajustar por 10, ¿vale? Y la intensidad de la corriente se ve en esta escala del tiempo, donde azul es más flojita y rojo más grande, para que cuando veáis que una partícula llegue justamente a la zona roja, va a ir mucho más rápido, porque la corriente es mucho más fuerte, ¿vale? Entonces iniciamos estas simulaciones, las partículas cogen la corriente, la roja ya ha pillado una de las corrientes, la negra sí que se ha quedado por aquí un poco más atrás. Fijaos que aquí hay un claro remolino, ahí ya la de color rojo sí que ha amenazado la corriente de color rojo. Entonces, con esto yo puedo inferir unas trayectorias que son las que me va a permitir estudiar matemáticamente el transporte de, pues, ya sean objetos, especies, temperatura, nutrientes, o incluso, como he comentado antes, tristemente veremos un ejemplo de personas fallecidas en el Mediterráneo. Entonces, esas trayectorias no son magia, ¿vale? Provienen de la resolución de una ecuación diferencial muy sencilla, y es que para mí, X es la posición de la partícula, ¿vale? Imaginaos X en tiempo 0, en el momento inicial, yo estoy aquí. X en tiempo 1, la partícula está aquí. X en tiempo 2, la partícula se va para acá. Y ese movimiento lo rige ¿quién? Lo rigen las corrientes, ¿vale? Son las corrientes las que nos van a regir el movimiento de la partícula. Evidentemente, por ejemplo, aquí este es
otro vídeo de las mismas partículas, pero en este caso lanzadas desde Creta, y sí que la simulación completa durante varios años. Fijaos que desde Creta, en aproximadamente 4 o 5 años, consigues llegar a las costas de Creta. ¿Vale? Y evidentemente el movimiento de las partículas, dependiendo de qué sea esa partícula, no solo está influenciado por las corrientes submarinas, puede estar influenciado por el viento, por el oleaje, por la biología. Si es una especie, pues la especie sube, baja, va por comida, muere. Para esa biología también se puede estudiar. Y un término de difusión. ¿Por qué un término de difusión? Bueno, porque nosotros estamos calculando la corriente en una malla, pero aunque sea la malla muy pequeña, el error está ahí. La corriente aquí no va a ser la misma que la corriente aquí. Es por ello que se añade un término de difusión, de turbulencia, para mejorar nuestros modelos. Entonces, este es un ejemplo que vamos a hacer de nosotros en las Islas Baleares de pocos días, creo que eran 25 días. Fijaos cómo la verde y la negra sí que han cogido la misma corriente, en cambio la roja se ha pillado en un remolino. Que quizás si en vez de iniciar aquí, se inicia aquí, ya no está. ¿Vale? Por eso es tan complejo el estudio del sistema de corrientes. Entonces, ahora yo tengo imaginado, yo lanzo 1 millón de partículas, 1 millón de simulaciones para estudiar algo en concreto. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con este millón de trayectorias? Claro, yo veo un mapa así y en realidad también es difícil, no nos está dando ningún tipo de información. Bueno, pues lo que yo hago es utilizar una antigua idea, y es una rama de la matemática del siglo XVIII, iniciada con Leonard Euler en la ciudad de Königsberg. No sé si os suena esta foto es los 7 puentes de Königsberg, ¿vale? Y bueno, supongo que cada uno tendría sus problemas. Este hombre lo que quería era pasar de todos los lados de la ciudad, es decir, de aquí, de aquí, ¿vale? Pero solo cruzando una vez cada puente. Os digo, cada uno pues tiene sus problemas. Entonces, partiendo de lo que él quería estudiar, pues se creó una rama de las matemáticas que hoy en día se conoce como teoría de grafos o teoría de redes. Y es lo que uso yo para cuantificar este transporte de partículas, es lo que me va a ayudar a mí a cuantificar probabilidades, tiempos, etc. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a dividir el océano o el mar Mediterráneo en cajas. ¿Vale? Cajas del tamaño que yo quiera, dependiendo del estudio que yo quiera hacer. Y entonces yo voy a lanzar muchas partículas en determinadas celdas en las que yo quiera. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es cuantificar la cantidad de partículas que me van de una celda a otra. Es decir, yo imaginaos que solo tuviésemos 3 celdas. El mar Mediterráneo lo divido en 3 celdas, en estas 3. Esto es en un tiempo inicial y esto es cuando ya ha pasado todo el viaje de las partículas. Vale, ¿cuántas partículas van de la celda número 1 a la celda número 1? Pues van una partícula. Vale, pues entonces yo me voy a una matriz es un objeto matemático que está dividido en filas y columnas, ¿vale? Y el elemento 1, ¿vale? De la matriz, el elemento 1, porque estoy cuantificando el número de partículas que van de la celda 1 a la celda 1, es 1. Es decir, yo en esta matriz lo que voy a guardar es el número de partículas que viajan de una celda I a una celda J, ¿vale? Y J pues serán dependiendo del número de celdas que nosotros queramos. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, de la celda 1 a la celda 2. La celda 1 a la celda 2, ninguna partícula va. Pues el elemento C12 será un 0. El elemento C13 pues será 1 otra vez, porque solo hay una partícula que viaja de la celda 1 a la celda 3. Pues es con esta matriz con la que se pueden calcular un mogollón de cosas. Entre ellas las que nos interesan para esta charla pueden ser zonas fuente, ¿vale? Son zonas en las que importan mucha partícula, es decir, es una zona que si una partícula llega se va a ir muy rápido. Entonces eso puede ser interesante, por ejemplo, para especies invasoras, por ejemplo, que veremos algún ejemplo. También podemos encontrar zonas donde reciben muchas partículas. Es decir, son zonas que estaban vacías, pero durante la simulación han cogido muchas partículas. Bueno, pues estas dos cosas se pueden calcular mediante la matriz que hemos visto.
También se pueden calcular zonas de retención. Imaginaos que podamos calcular zonas de retención de partículas durante una simulación durante un tiempo. Nos puede servir, por ejemplo, para zonas de vigilancia. Zonas de vigilancia para prevenir que fallezca gente en el Mediterráneo o crear cuidados de especies marinas, ¿vale? Bueno, pues es esta matriz la que nos va a ayudar a los ejemplos matemáticos, los ejemplos reales que voy a mostrar ahora, pues a ayudarnos a entender esta dinámica del océano, que es bastante difícil. Bueno, y además va a ser la matriz que posiblemente, y eso espero, me ayude a mí a sacar mi tesis adelante, ¿vale? Ahora ya pasamos a los ejemplos, ¿vale? Nos dejamos la teoría un poco al lado. El primero de los estudios, que es el primero de los artículos que yo tengo en revisión, es entender cómo la dinámica de las larvas de la gamba roja de Denia se puede conectar en diferentes zonas del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, el objetivo final que teníamos era el diseño de las áreas marinas protegidas para esta gamba. Entonces, usando corrientes, partículas y redes, conseguiremos analizar la conectividad larvaria de esta especie. ¿Y por qué? Porque esta especie, bueno, pues la gamba roja de Denia, creo que ya algunos de vosotros lo ven a representar, científicamente se conoce como Alistheus alternatus y es una especie de agua profunda del Mediterráneo occidental con gran importancia ecológica y pesquera. De hecho, no sé si lo conocíais, pero en puertos como el de Palamos contribuye a más del 40 o 50% del total del dinero que gana. Y el problema es, bueno, que hay un declive bastante grande en las capturas y, evidentemente, no podemos dejarla perder por varios motivos, y uno de ellos es porque está bastante bueno. Así que, bueno, vamos a intentar, con la ayuda matemática, poder entender y diseñar estas áreas marinas protegidas. Entonces, la pregunta biológica que nosotros nos hacíamos es: si las gambas parten, nosotros sabíamos de dónde partían, ¿dónde pueden llegar tras su fase larval? Porque una vez ya son juveniles o adultas, ya sí que se pueden testar. Pero ¿dónde pueden estar localizadas las jóvenes? Las de pez y las gambas. Vale, ¿qué me interesaba a mí como matemático? Bueno, pues el transformar estas millones de partículas que yo tenía de la gamba, transformarlas en información útil para diseñar las áreas marinas protegidas. Entonces, vamos a un poco de datos biológicos para que nos pongamos en situación. La gamba roja vive más o menos entre 400 y 800 metros en el mar Mediterráneo occidental. Y las etapas son las siguientes. La gamba roja pone el huevo, se estima que más o menos entre 0 y 5 días el huevo eclosiona, y antes de ello, lo ponga donde lo ponga, el huevo sube muy rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy pequeño. Son 0,00033 centímetros lo que mide el tamaño del rayo. ¿Vale? Entonces este huevo tiene una densidad mucho más pequeña que la del agua y sube muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Ahora lo veremos en el vídeo que el huevo sube muy, muy rápido. ¿Hasta dónde? Hasta una zona que se conoce como la termoclina. La termoclina es una barrera, ¿vale?, que funciona con la temperatura, y las demás fases larvarias, ¿vale?, hasta se estima que 25 o 40 días, cuando ya pasa a ser juvenil, es decir, se estima que es eso, entre 25 y 40 días, porque saca unas pequeñas patas. Esas pequeñas patas les hacen nadar, ¿vale? Y cuando nadan, ¿qué buscan? Bueno, pues ellos buscan la comida, buscan protegerse de depredadores, y entonces ya eso se complica la movilidad. Pero a nosotros solo nos interesa hasta la fase larval, que es aproximadamente 25 o 40 días. Además, el periodo de puesta es en julio y agosto. Entonces, ¿qué modelo uso? Yo uso un modelo de Copernicus, del programa que os he hablado antes, con una resolución de 3 kilómetros. Y aunque parezca mucho, en oceanografía es muy útil un modelo de 3 kilómetros de resolución, aunque existen ya mayores. Y me quedo con las variables de la velocidad de la corriente, tanto horizontal como vertical, la temperatura, la salinidad y la estructura vertical que tiene el océano. Haré eso, por ejemplo, una foto de la media de periodo que vamos a usar en las simulaciones, que es julio y agosto, porque es el periodo de puesta de la gamba, 2021 a 2024, que es lo que yo tenía dado. Entonces, la termoclina hemos dicho que es una barrera que actúa para el huevo, para parar al huevo en la primera fase, y es donde hay un cambio muy grande de temperatura. Es decir, empezamos arriba del todo, que es la superficie.
bajamos, 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 y donde haya un cambio de más de 0,4 grados, es ahí donde se estima que está la termoclina. ¿Vale? Entonces, esta termoclina se puede calcular cada día, cada hora, cada lo que nosotros queramos. Nosotros definimos que el periodo temporal que vamos a usar es horario. Nosotros tenemos que calcular esta cosa cada hora. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de las trayectorias de la gamba, ¿vale? Usamos las corrientes, usé la flotabilidad, porque como os he comentado es una variable muy importante, pero el juego sube muy rápido hacia arriba. Uso la difusión para darle realismo al modelo y uso el comportamiento vertical o las velocidades verticales que yo he calculado con el ejemplo que os he enseñado. Entonces, esto es un ejemplo de 3 partículas lanzadas cerca del canal de Ibiza, ¿vale? Y los colores es para ver a lo largo del tiempo dónde pueden llegar. Bueno, pues 3 partículas, no sé, dos que están lanzadas entre Ibiza y Ibiza, parece que se han ido más para la zona del norte de Menorca, y verticalmente lo que os he comentado. La gamba sube súper rápido, sube muy rápido. Una vez llega a la termoclina, se queda en la termoclina y cuando explosiona el globo empieza a moverse por las corrientes verticales y ya empieza a hacer lo de las corrientes de viento. ¿Dónde me interesan a mí? Bueno, pues a mí me interesa poner las gambas horizontalmente cerca del canal de Ibiza, porque es lo que nos afectaba. Bueno, yo estoy trabajando, no sé si lo he dicho, estoy trabajando con un grupo de ecología de aquí de Denia, del Instituto de Ramón Magreb. Entonces a ellos y a nosotros nos interesaba solamente la zona del canal de Ibiza. Y verticalmente las partículas las he puesto entre 400 y 800 metros porque se sabe dónde viven las gambas grandes, es entre 400 y 800 metros, entonces incluye que ahí van a poner los huevos. ¿Dónde? ¿Dónde hay más entre 400 y 800? No se sabe. ¿Vale? Entonces ponemos partículas por todo. ¿Vale? De hecho hay más de 50.000 partículas por modelo y hemos hecho más de 20 modelos para analizar diferentes patrones. ¿Y qué hemos podido ver? Pues hemos podido ver, hemos hecho la simulación, ¿vale? Desde la zona de lanzamiento, les hemos dejado ir 25 o 40 días dependiendo del modelo y hemos analizado las posiciones finales, que son las que a nosotros nos interesan. Bueno, pues tras solo 25 días ya podemos ver una zona de acumulación en el norte de Ibiza. De hecho, cuanto más color más rojo, ¿vale? Más partículas hay al final. Y ya se puede ver aquí la zona de acumulación bastante grande tras solo 25 días. Y es tras 40 días donde ya sí que se ven dos zonas claramente diferenciadas, aquí y aquí, que nos van a ser muy útiles para el objetivo del trabajo, que recuerdo que era el diseño de áreas marinas protegidas. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Pues esto nos viene a decir que los cambios que pueda haber durante 25 o 40 días son muy grandes y hay que estudiarlos todos a completo. Además, esto es, en 2024, todavía más problema, cambia por año. ¿Vale? Estas fotos son 2021, 2022 y 2023, exactamente las mismas fotos, las posiciones finales de dónde están, dónde acaban estas trayectorias. Bueno, pues en 2021 pudimos observar que hay una gran acumulación de partículas en la zona suroeste de Ibiza, incluso entre Ibiza y Mallorca. Aparece otra zona ahí roja que en 2021 y 2023 parece que sería un próximo más, pero sí que sigue quedando el rastro de estas zonas grandes en el norte de Ibiza. Consecuencia de esto, es importante estudiar la dinámica de las corrientes por años. No sería útil en un estudio grande todos los años, sino separar por años y ver dónde hay que poner el área marina protegida cada año. Además, la teoría de redes, lo que hemos comentado antes de la matriz, está súper grande, ¿vale? Que yo la calculé aquí, y la métrica que a mí me era útil era la zona de retención. Que recuerdo que con la matriz yo podía calcular unas zonas donde las partículas naciesen donde naciesen, se iban a retener en ese sitio. ¿Vale? Pues podemos ver que la zona roja es más retención, la zona blanca azul es menos retención, es decir, que las partículas se van rápido, si entran a esa zona se van rápido, y podemos ver zonas de retención nuevamente en el suroeste de Ibiza, ¿vale? Y una zona bastante clara en el norte de Ibiza, ¿vale? Además, se puede observar claramente esta zona, no sé si os recordáis, pero he dicho antes que era un remolino.
el remolino, partículas van muy rápido. Entonces, por eso es blanco-azul, que va muy rápido. Entonces llegamos al final del estudio, donde queríamos diseñar estas áreas marinas protegidas, y creo que ya no es duda para nadie. Si cogemos el área marina protegida mejor, ¿dónde va a estar? Pues en la zona del norte de Ibiza. ¿Por qué? Porque se acumulan más partículas, además de retenerse más partículas. ¿Vale? El método lo construimos nosotros, y lo que hicimos fue, cogemos las celdas que teníamos antes, y nosotros mirábamos, vale, ¿dónde hay más partículas? Ah, mira, pues en esta celda hay más partículas. Vale, bien, te la quedamos. Entonces ahora mirábamos los 9 vecinos que tenían esas celdas. ¿Dónde hay más? En el de la derecha, vale, pues tenemos el de la derecha. Y así íbamos completando hasta obtener esta zona negra de así, que es el área marina protegida. ¿Vale? Porque nosotros sí que teníamos un tamaño máximo, que eso está establecido por el BOE, el tamaño máximo del área marina protegida. Y si quisiésemos 5, pues aparecen 2 de ellas en el norte de Ibiza, una de ellas entre Ibiza y Mallorca, y 2 de ellas en el suroeste de la isla de Ibiza. ¿Vale? No era de extrañar, lo he estado diciendo durante el proceso, que esos 3 sitios iban a ser clave para el objetivo final de las áreas marinas protegidas. Pues, bueno, comentaros que este va a ser el primer artículo que yo he tenido, y posiblemente el primer trabajo que yo tenga en la tesis, porque estamos intentando mejorar estos modelos, ¿vale? Porque no solo existen áreas marinas protegidas de un tipo, sino que existen zonas de vigilancia, zonas de no pesca nunca. Bueno, pues estamos intentando cada uno de estos tipos de área marina protegida asociarla con una métrica matemática y poder establecer estos criterios para cada uno de los tipos de área marina protegida. El segundo de los ejemplos también es el segundo trabajo que hice, que es el de las especies invasoras, que os he comentado antes. La especie invasora que nosotros hemos estudiado es un microalga, conocida como Mandiarquetus furioa, que produce ciguatera, ¿vale? Para que nosotros nos entendamos, es una de las causantes de la gastroenteritis. De hecho, produce más de 50.000 casos al año en el Mediterráneo. Y hemos hecho 2 estudios. Uno de ellos es por dónde se supone que entró, porque es un desconocimiento que todavía no se sabe. Si entró por el canal de Suez, por el este, o entró por el estrecho de Gibraltar, por el oeste. Y también hemos hecho un estudio junto con la Universidad de Barcelona y las universidades de las Islas Baleares, de analizar la conectividad que tienen estos 3 lugares. El primero de ellos, para estudiar de dónde venían, dividimos el mar Mediterráneo en trocitos, en sus cuencas, el mar Laboral, el Anchero Provenza, el Medio, el Golfo de León, etc. Y nosotros sabíamos, porque hay un artículo del 2008, que en la isla de Creta sí que se había visto en 2008. ¿Vale? Pero en nuestro lado, en principio, no hay ningún artículo publicado ni nadie que se haya parado a mirar este tipo de agua. Entonces, datos que sabíamos seguro que había en Creta. Vale, pues lanzamos simulaciones en Creta, lanzamos simulaciones en el canal de Suez, lanzamos simulaciones en el estrecho de Gibraltar, y lo que pudimos ver es que en el hipotético caso de que se entrase por el canal de Suez, la dispersión hubiese sido esta. ¿Vale? Hubiese entrado por aquí. ¿Os acordáis del vídeo de las partículas el primero? Justamente este caso. Entra por aquí, se va por la costa del oeste, entra por allá, justo llega a Creta, que además hicimos un estudio de que justo llegaban a las estaciones, todo lo que se había visto, pero sí que es verdad que para llegar a nuestra costa es bastante difícil, o sea, con muy poca probabilidad y más de 8 años. Y se llegó a ver antes de esos 8 años. Entonces nosotros estimamos que una posible entrada también pudiera ser el estrecho de Gibraltar. De hecho, en el estrecho de Gibraltar, si llega a ser cierto de que entró muy rápido y llegó con muy alta probabilidad a la costa de Denia en menos de un año. ¿Vale? Entonces, también lo que os he comentado, hicimos el estudio que estamos todavía haciendo con la Universidad de Barcelona, la Universidad de las Islas Baleares y nosotros, de una vez que sabemos que está aquí, pues vamos a intentar cuidar la zona y proteger. Entonces, lo que hicimos fue lanzar partículas en nuestra costa de Denia, que es la que nos afecta a nosotros, y ver qué relación tenía con Barcelona y con las Islas Baleares. Fijaos, el magnetismo que vemos nosotros posiblemente
llegue a la zona de Barcelona, ¿vale? Esto lo hemos hecho todos los años y posiblemente también baje el monte de Madrid. O sea, sí, que lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos afectados en el vídeo de 2024, en 2024 también va a estar afectado esa costa de Cataluña y la costa del norte de Madrid. Bueno, pues esto es un trabajo que estamos todavía en proceso de seguir estudiando prácticamente por día, por año, la conectividad que hay entre las tres regiones. Un tercer ejemplo, que es el que hice en mi trabajo final de grado, consistía en, bueno, tristemente vemos muchas noticias anualmente de Raya nunca haber arrastrado por el mar, llegado a una playa, incluso algunas veces han llegado cerca de la costa de Denia. Entonces yo me propuse intentar ayudar a qué zonas había que proteger o cuánto tiempo tardarían en llegar estas personas para poder ayudarles dentro del mar. Entonces lo que hice fue, junto a la ecuación, ¿vale? La misma de antes, la de corrientes, y en este caso, como es en la superficie, sí que me afecta el viento, sí que el viento me afecta, lancé partículas en toda la zona de la Comunidad Valenciana. Y las simulaciones las hice hacia atrás en el tiempo, porque a mí lo que me gustaría saber es estas personas que tristemente acaban fallecidas en las costas de la Comunidad Valenciana, ¿de dónde venían? ¿De dónde provenían o cuánto tiempo han tardado en llegar hasta aquí? Esto es un ejemplo de tres partículas, ¿vale? Fijaos, allí pueden pasarse días cerrados en el remolino. Entonces, la conclusión es, bueno, yo hice las simulaciones, calculé estas matrices enormes que hemos hablado y pude calcular las zonas de retención, es decir, dónde se retenían más tiempo estas partículas, porque esa zona es la que deberíamos de vigilar con más frecuencia. Y lo que saqué es que esta zona justo de aquí se retenían muchísimas partículas. Y eso no es ninguna casualidad. Esto es conocido como el frente de Almería. Es un frente bastante conocido de choque de corrientes, acumulación de microplásticos, acumulación de objetos, incluso en Almería hay una playa por aquí, se conoce como la playa de los muertos, porque tristemente pues parece muy de vez en cuando personas fallecidas en ese trozo justo. Pues nosotros pues, seguimos a analizar la franja justamente que debería de aumentar la vigilancia. Además, este trabajo se podría extrapolar a, bueno, estas partículas en realidad le hemos puesto esa característica, pero puede ser un microplástico, un residuo, un contaminante, ¿vale? Entonces existen trabajos muy chulos de acumulación de microplásticos, también muy importantes para cuidar nuestros océanos. ¿Qué ocurre? Que en el Mediterráneo es muy difícil porque lo que os he comentado al principio, las dinámicas son muy complejas. No hay casi zona de acumulación, hay cambios prácticamente mensuales, entonces es muy complicado. Sí que existen trabajos muy chulos en el Pacífico donde ya se tienen capturadas las zonas de acumulación y son las zonas que realmente están los microplásticos y van a protegerlas, pero en el Mediterráneo existe un trabajo en 2015 de Total y sus compañeros que analizaron que justamente, si os fijáis, en el frente de Almería Orán vuelve a existir una zona de acumulación de microplásticos, el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar también es una zona de acumulación de microplásticos, las islas, bueno, más o menos en el norte de Menorca, si quiere ya hay alguna zona de microplásticos, ¿vale? Se pueden analizar estas zonas de microplástico prácticamente anuales o diarias, dependiendo de la resolución que tengamos. Un cuarto ejemplo, no sé si os acordáis, pero hace ya varios años, en 2014, desapareció un avión en el Océano Pacífico, ¿vale? Se perdió el rastro. De esto las noticias que se dan no se vean muy bien, pero en marzo del 2014, el 8 de marzo, a las 00:42 horas, a la hora de Malasia, el vuelo 370 despegó de Cancún. Bueno, pues este vuelo despegó, a la 1:19 todavía tenía control, escuchaban al piloto, y a las 2:22 perdieron el rastro. Perdieron el rastro y posteriormente, con la que hemos sacado las noticias que se fueron publicando de este trabajo, llegó ciertos objetos, es decir, parte de ese avión a la isla de Australia y parte, mucha
tristemente población, objetos, camisetas, etc., llegó a la isla de Reunión. Fijaos, si hacemos esta simulación justamente donde se cayó el avión, o donde la última posición que hay del avión, fijaos con las partículas, bueno, pues se van distribuyendo, ¿no? Estos son contornos de probabilidad, el morado es lo que más probabilidad y lo rojo, naranja. Fijaos que la primera que toca es Australia y después, ya justamente cuadró por la fecha, y después se van acercando a la isla, al oeste, a la isla de Reunión, y justamente, más o menos en la franja horaria donde se publicó la noticia, justamente llegaron las partículas a esta isla de Reunión. Vale, esto no es un trabajo que he hecho yo, pero me parecía visual, me parecía correcto, y para que veáis que este análisis de partículas pues, puede servir para más cosas. Y por último, me gustaría enseñaros una herramienta que hicimos mi director de tesis y yo para hacer estas pequeñas simulaciones nosotros desde nuestros móviles o desde el ordenador. Pero el jueves se cayó los servidores de la universidad, debemos que había algún tipo de ataque electrónico, de hecho la página web no va a nada. Entonces, bueno, no puedo enseñarla, pero sí que hemos conseguido un vídeo, bueno, la aplicación tiene esta forma, ¿vale? Podemos incluir el punto donde queramos lanzar. Si queremos lanzar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Si queremos incluir oleaje, viento, lo que queramos. Si queremos, no sé, ver una animación. Si queremos poner las partículas en profundidad, cuántas partículas queremos. Pues os he traído un vídeo que he conseguido, que hicimos. ¿Vale? Me gustaría verlo de real, pero no es posible, ¿vale? Ahí lo que estamos haciendo es seleccionar el punto donde queremos lanzar las partículas, profundidad 20 metros, cuánto tiempo queremos que dure la simulación, qué día queremos que empiece la simulación, si queremos que obtengamos, o sea, que usemos datos de oleaje, datos de viento, etcétera, pues dependiendo de qué etapa estamos, y le damos a ejecutar. Pero en la simulación, bueno, lleva su trabajo, lleva sus cálculos, y una vez se hace la simulación, se puede ver el contorno de probabilidad de dónde están posiblemente las partículas lanzadas aquí. Bueno, pues el 50% de las partículas posiblemente caigan en esta zona. En la zona naranja es el contorno del 70% de las partículas están dentro de esa zona seguro, y el azul es el 90%. Además, se pueden hacer vídeos con las simulaciones, se puede jugar un poco. Me gustaría que os enseñamos eso, lanzando, por ejemplo, en las costas de Kenia, dónde podemos ir o dónde. Pero bueno, intuyo que dentro de un par de días se habrá solucionado los servidores, y poniendo en internet SP, lo que pone arriba a la izquierda, sp-lagrange.ua.es, pues pueden jugar y bueno, pues, hacer simulaciones de lo que nosotros queramos. Entonces, a modo de conclusión, me gustaría destacar que el Mediterráneo es un sistema bastante complejo, con dinámicas muy complejas, con cambios de temperatura, salinidad, frentes, remolinos, mucho más difícil que quizá otros océanos. No se puede medir todo el mar, ¿vale? Imposible, pero combinando observaciones de satélite, combinando observaciones de gliders, boyas, etc., y reconstruyendo con las ecuaciones matemáticas, podemos inferir estos campos de corrientes en determinadas profundidades. Pero como os he comentado, todavía profundidades bajas sigue siendo un reto actual de investigación. Además, la perspectiva de la energía y la actividad de redes nos ha permitido calcular estas trayectorias de determinados objetos y analizarlas, pues analizar probabilidades, analizar tiempos, etc. Además, una frase que escuché el mes pasado en el congreso que hemos llevado a hacer, Mallorca, es que las matemáticas no sustituyen una decisión final, ¿vale? Ni las áreas marinas protegidas, ni las zonas de vigilancia, las matemáticas no van a sustituirla, pero sí que aportan criterios objetivos que pueden ser de gran utilidad para gestionar mejor estos recursos. Y pues, para acabar, no sé dónde está